Muy bien, buenas tardes. Vamos a empezar ahora con la clase de literatura 1. En esta clase vamos a aprender diversos temas como son, vamos a ver lo que es la definición de literatura, los elementos, los géneros literarios, vamos a ver la historia de la literatura con literatura antigua, clásica, feudal y moderna. Literatura. Podemos definirla que es el conjunto de producción escrita. Todo lo escrito sería literatura. Sin embargo, los críticos reservan el término de literatura para textos que cumplan elementos esenciales como son creación o ficción, técnica, forma y recreación. Por ejemplo, en creación o ficción, el autor va a transformar la realidad, la va a organizar y va a producir ambientes, situaciones de personajes, pasiones o sentimientos de acuerdo con su visión del mundo. El autor va a crear algo, mundos distintos que nunca hemos imaginado o visto. Por ejemplo, ahí está en la animación una guerra espacial, la cual pues no existe, nunca la hemos visto, pero sin embargo, gracias a la imaginación de un creador, se logra visualizar, ¿no? Primero se hace por escrito, se hacen los paisajes y formas y después lo puedes animar en dibujos. Eso es una creación o ficción. También la literatura debe contener técnica o forma. Un escritor va a estructurar su texto, su escrito, para que el lector al momento de leerlo desee o se obtenga el objetivo deseado. Por ejemplo, las formas de la literatura puede ser cuento, novela, poema o drama. Ahí tenemos, por ejemplo, los cuentos que escribió Isabel de Allende, los cuentos de Baluna, que son relatos con diversos personajes femeninos que son personajes fuertes y un realismo mágico latinoamericano, algo parecido a lo que hace también Gabriel García Márquez. También tenemos que el escritor puede elegir en comenzar o finalizar un texto, por el principio, por el final o en mitad de la historia. Puede iniciar y decirte, y entonces ese día yo morí. Te voy a platicar cómo sucedió todo. Ya sabes el final, ya te está diciendo que al final el protagonista o el que te está narrando se muere, pero te va a platicar cómo sucedió. Entonces el autor elige cómo hacer su texto. Ahí tenemos, por ejemplo, el libro de Rayuela de Julio Cortázar, en el cual es una novela que habla del amor, del existencialismo, la búsqueda del sentido. Y el autor Julio Cortázar escribe su novela en forma desordenada, está en el libro está en forma desordenada y aparte te da una numeración cronológica entre paréntesis en las hojas para que tú lo puedas leer ya sea en forma ordenada o en forma desordenada. Al final vas entendiendo de qué trata toda la historia. Esa es la otra de las formas. Otra de las formas en que está la literatura es el tipo de lenguaje utilizado. Ahí tenemos, por ejemplo, el libro de José Agustín, La miel derramada, en el cual hace una reflexión narrativa sobre la vejez, la juventud, los errores del pasado, etc. Son distintos cuentos que están metidos en la miel derramada. Y ahí el tipo de lenguaje que usa José Agustín es, él es de los expositores de la literatura de la onda, ¿sí? O sea que habla con el lenguaje que hablaban los jóvenes de los años 60, 70, en su estilo de expresarse. ¿Sí? También otro de la técnica forma que tiene la literatura es la división en capítulos, es la división en episodios o en actos o en estrofas. El autor puede dividir su libro o su escrito, ya está en capítulo 3 el tocayo de Tolstoy, capítulo 14 una pizca de polvo de estrellas, capítulo 15 un hombre de cabal, etcétera. Ponerlo en título, o lo puede dividir por episodio, episodio 1, episodio 2, etcétera. Dependiendo de cómo lo guste, eso es la técnica forma. Entonces, es creación o ficción y técnica forma, que puede adoptar estas distintas modalidades, ¿no? Otra de las características de la literatura es la recreación. Lo que hace el escritor al momento de hacer su obra es recrear en la mente del lector todas las sensaciones, emociones, sentimientos que él quiere expresar al momento de hacerlo por escrito. Ya un lector cuando empieza a leer la obra del escritor podrá decir si el escritor lo ha querido informar, suscitar su interés o simplemente hacerlo pasar un buen rato, ¿no? Distraerlo y hacerle pasar un buen rato de
esparcimiento. Eso es la recreación. El autor escribe algo que tú al momento de leerlo puedes sentir el sentimiento del personaje, ¿no? Y en ese momento mi corazón se rompió y las lágrimas empezaron a brotar de mis ojos, ¿no? Eso es la recreación. Literatura. La literatura podemos definirla entonces con todos los elementos que vimos como el conjunto de producción escrita de ficción desarrollada con una técnica propia y cuyo fin es la recreación. Géneros literarios. Los géneros literarios podemos dividirlos en tres. El género épico,